Hoy en el programa, Santo Padre pidió a los misioneros no tener miedo ante las diversas persecuciones a las que se deben enfrentar. Planned Parenthood respalda oficialmente candidatura presidencial de Joe Biden en Estados Unidos. Obispos en Colombia hacen un llamado por la vida de los líderes sociales, quienes están siendo atacados y asesinados. Qué bueno que estén con nosotros, amigos. Gracias. Eso es EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Gracias por acompañarnos una semana más. Soy Silvia Ordóñez. Bienvenidos. Iniciamos el programa y nos vamos directamente hasta Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información sobre el Santo Padre, quien durante el rezo del Ángelus pidió a los misioneros que no tengan miedo ante las persecuciones. Adelante, Miguel. Hola, Eddie. Saludos desde Roma. Este domingo, durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco se dirigió a los misioneros de todo el mundo y les pidió que no tengan miedo ante las hostilidades, las persecuciones o incluso las amenazas contra su integridad física a las que deben hacer frente. Ante los peregrinos congregados en la plaza de San Pedro, respetando las medidas de prevención contra el coronavirus, el pontífice recordó el discurso misionero con el que Jesús prepara a los apóstoles para la primera experiencia de evangelización. El Santo Padre señaló que el miedo es uno de los sentimientos más feos de la vida cristiana y recordó que fue el mismo Jesús quien exhortó a no tener miedo. Lo importante es la franqueza, es la valentía del testimonio de fe, reconocer a Jesús ante los hombres y seguir adelante obrando el bien. Que María Santísima, modelo de confianza y abandono en Dios, en momentos de adversidad y peligro, nos ayude a no ceder nunca al desánimo, sino a encomendarnos siempre a Él y a su gracia, porque la gracia de Dios es siempre más poderosa que el mal. Siempre più potente del male. Además, el pontífice afirmó que en el mundo de hoy existen dos crisis, aquella que se refiere a la relación entre el ser humano y el medio ambiente y la de la protección efectiva de cada vida humana. El pontífice explicó que la pandemia de coronavirus que el mundo padece desde hace meses ha hecho que las personas reflexionen sobre la relación entre el hombre y el medio ambiente. Por ello, invitó a que con la reanudación de las actividades se adopte una actitud más responsable hacia el cuidado de la casa común. Por otro lado, señaló que la crisis sanitaria ha puesto de relieve la necesidad de asegurar la protección necesaria a los refugiados para garantizar su dignidad y seguridad. Y por último, es importante destacar que el Papa Francisco ha retomado las audiencias con grupos de personas que tradicionalmente ha mantenido en el Aula Pablo VI del Vaticano o en el Palacio Apostólico y que debieron suspenderse por las medidas adoptadas para prevenir contagios de coronavirus. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Ahora les compartiremos un videomensaje del Papa Francisco donde asegura que el trabajo de los marineros y pescadores en estos tiempos difíciles causados por la pandemia del coronavirus se ha vuelto aún más importante para proveer a las familias humanas de alimentos y otros insumos de primera necesidad. Escuchemos. Cari fratelli e sorelle, questi sono tempi difficili per il mondo perché abbiamo a che fare con le sofferenze causate dal coronavirus. Il vostro lavoro da marittimi e pescatori è diventato ancora più importante per assicurare alla grande famiglia umana cibo e altri generi di prima necessità. Di questo noi vi siamo riconoscenti, anche perché siete una categoria molto esposta. Oggi desidero mandarvi un messaggio e una preghiera di speranza, una preghiera di conforto e di consolazione contro ogni avversità. E nello stesso tempo incoraggio tutti quelli che lavorano con voi nella pastorale della gente del mare. Il Signore benedica ognuno di voi, benedica il vostro lavoro e le vostre famiglie. E la Vergine Maria, stella del mare, vi protegga sempre. Anche io vi benedico e prego per voi. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Y en otras informaciones, la multinacional del aborto Planned Parenthood en Estados Unidos anunció oficialmente que respaldará la candidatura presidencial de Joe Biden. Veamos. La multinacional y principal proveedora de abortos en Estados Unidos, Planned Parenthood, anunció hace poco por medio de un comunicado que respaldará oficialmente la candidatura presidencial de Joe Biden del Partido Demócrata. De acuerdo al texto firmado por la presidenta y CEO interina de la organización, Alexis McGill Johnson, Biden se ha comprometido a defender el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva, en el cual se incluye el aborto. Por ello, de acuerdo al sitio Provida Live Action, de llegar a la presidencia, el candidato demócrata derogaría la enmienda Hyde, una reforma al presupuesto anual que prohíbe desde 1976 que los dólares de los impuestos federales paguen por los abortos, excepto en casos de violación, incesto o cuando se considere necesario para salvar la vida de la madre. Asimismo, plantea aumentar la financiación para las organizaciones abortistas, incluida Planned Parenthood. Por su parte, la organización provida Susan B. Anthony List también criticó el respaldo de la multinacional del aborto a Joe Biden y señaló que es imperativo reelegir al presidente provida Donald Trump para así asegurar una sólida mayoría a favor de la vida en el Senado del país, derrotar a los extremistas del aborto en las urnas y salvar a innumerables niños por nacer. Ya sabemos cuál es el candidato de Planned Parenthood, o sea, el candidato que da las garantías de usar la presidencia estadounidense para promover el aborto a nivel nacional e internacional. Y lo más lamentable en este caso es que se trata de alguien que se presenta públicamente como un católico y que dice que solamente en una ocasión un sacerdote le negó la comunión. Pues ese sacerdote actuó de acuerdo a derecho, porque el derecho canónico establece que una persona que da escándalo público y no se arrepiente de ello, pues no puede comulgar, a menos de que incluso públicamente él reniegue de esa posición incompatible con la fe y la moral de la Iglesia, lo cual el señor Biden no solamente no ha hecho, sino que ha incluso incrementado su postura abortista. Ahora él sostiene que se pueden usar fondos públicos de los impuestos para pagar abortos, lo que antes él negaba. Así es, si es que los candidatos presidenciales en este caso no se hacen responsables y no son coherentes con los valores y principios que supuestamente practican, sí. Creo que es también nuestro deber como votantes ser críticos y entender realmente qué son estas cosas que están apoyando y qué tipo de valores tienen los candidatos para nosotros de entregar ese voto con total responsabilidad. Así es. Y nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene noticias sobre la reapertura gradual de los templos en el país. Te escuchamos, Lida. Estimados televidentes, reciban un cordial saludo desde la capital colombiana a propósito de los protocolos de bioseguridad que fueron recientemente aprobados por el Gobierno Nacional a la Conferencia Episcopal para dar inicio a la reapertura gradual de templos católicos en el país. La diócesis de Yopal, donde se encuentra ubicado Agua Azul, uno de los municipios libres de coronavirus que fueron seleccionados para iniciar la implementación de estos a manera de prueba piloto, ha dado a conocer cómo se preparan para esta nueva fase y la manera en que los feligreses han recibido la noticia. El Gobierno Nacional, en unión con el Ministerio del Interior, han elegido como una de las parroquias piloto la parroquia Nuestra Señora del Carmen, del municipio de Agua Azul, que pertenece a la diócesis de Yopal. Allí, nuestros sacerdotes, con las autoridades, el gobierno municipal, la Secretaría de Salud, los representantes de las empresas y de un modo muy especial, la comunidad en general que celebra la fe, van preparándose, no solamente con el cuidado de los protocolos, de la preparación del lugar sagrado, sino también tomando conciencia de la importancia de vivir nuestra fe, de anunciar y celebrar a Jesucristo. Como iglesia, todos estamos llamados a vivir esa comunión, ese trabajo, esa misión de anunciar el mensaje de la salvación.
En otras noticias, Monseñor Joselito Carreño, obispo del Vicariato Apostólico de Inírida en el Guainía, se ha sumado al llamado insistente de la Iglesia colombiana a las autoridades para que tomen medidas que permitan frenar los asesinatos y amenazas a líderes sociales, problemática por la que también se ha visto seriamente afectada esta región. Esa es una gran tristeza, el ver que en medio de la situación de pandemia que vive nuestra nación y en medio de todas las situaciones dolorosas que vive nuestra nación, no cese esta terrible ola de violencia, de destrucción de las vidas de nuestros seres humanos, teniendo en cuenta de que todos los seres humanos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, y ese mayor nivel de igualdad va en proporción no en el nivel del poder que tengan o el nivel del dinero que tengan, sino en el nivel de defensa y de servicio y de defensa de la vida de otros seres humanos. Y ese es el caso de los líderes sociales. Su nivel de igualdad es mucho más alta que la de los demás seres humanos, porque ellos están defendiendo no solamente sus propias vidas, sino las vidas de todos los que hacen parte de las comunidades donde ellos están presentes. Están defendiendo la vida contra el tema del narcotráfico, contra el tema de las variadas injusticias que se presentan en sus lugares de origen, y por expresar su voz con fuerza y con vehemencia, sus vidas son acalladas. Entonces queremos expresar ese sentimiento de dolor, de sufrimiento y de denuncia, y de hacer un llamado vehemente al gobierno en especial, porque ellos son los encargados de proteger la vida de todos nuestros habitantes de este hermoso país de Colombia, a que ejerzan esa labor con generosidad, con dedicación, y que cuiden la vida de todos los colombianos, y de una manera muy especial la de estos hermanos nuestros, líderes sociales. Muy bien, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por estar atentos. Continúen conectados con nosotros y nos vemos pronto. Gracias, Lida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en España, Cardenal reza para que se encuentre pronto una vacuna contra el COVID-19. Además, en Estados Unidos, un bebé con síndrome de Down sanó por intercesión del fundador de los Caballeros de Colón. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos con información de España, y es que el arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, expresó su deseo de que se encuentre pronto una vacuna contra el COVID-19, pero sin el uso de células de fetos abortados. Veamos. Durante la solemnidad del Corpus Christi, celebrada hace poco en la Catedral del Arzobispado de Valencia, en España, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de la ciudad, denunció que existen investigaciones que podrían confirmar la fabricación de vacunas contra el COVID-19 a base de células de fetos abortados. En este sentido, aunque el purpurado viene reiterando en diferentes oportunidades su deseo de que se encuentre una vacuna que ayude a curar e incluso a prevenir el coronavirus, manifestó que esta forma de darle solución a la pandemia sería inhumana y cruel. Por lo tanto, de ser cierto, no se le podría alabar ni bendecir, sino todo lo contrario. Cabe señalar que las declaraciones del arzobispo nacen a partir de los datos publicados en un artículo de la revista internacional Science, en el que, según se expone, de 130 pruebas que se están desarrollando para obtener vacunas contra el COVID-19, solamente en 6 se habrían utilizado células fetales humanas, un hecho que demostraría que sí existen otras alternativas para la producción de dichas vacunas. En base a estas investigaciones, el cardenal Cañizares pidió a quienes tengan la responsabilidad de realizar esos estudios clínicos que actúen sin abrir dilemas éticos en su producción, además de ponerlo a disposición de todas las personas y velando por el bien común. Realmente muy válida la petición del cardenal de Valencia, que justamente lo que hace es pedir que en este punto en el que la ciencia está tan avanzada,
tratemos de buscar otras alternativas y que en este caso, por supuesto, está a favor, y como nosotros estamos, de apoyar una vacuna contra el COVID-19, pero por supuesto tratando de que no sea esta alternativa de la utilización de restos de fetos abortados. De hecho, como indica el doctor Justo Aznar, director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, de las 136 vacunas en experimentación actualmente para el COVID-19, solamente 6 se han desarrollado en base a líneas celulares extraídas de fetos abortados en los años 70 y en los años 80. En el momento actual no es necesario recurrir a utilizar restos de bebés abortados para desarrollar vacunas. Por lo tanto, en este programa también los tendremos informados para que podamos saber cuáles son las vacunas disponibles, de modo que exijamos sobre todo a los ministerios, a la salud pública, que se utilicen vacunas desarrolladas éticamente y no en base a restos de bebés abortados. Y nos vamos inmediatamente a Argentina para conectarnos con nuestro corresponsal Matías Boca, quien hoy nos comentará sobre el protocolo que se ha aprobado para el regreso de las celebraciones litúrgicas en el interior de Córdoba. Adelante, Matías. Hola Silvia y Eddie, el placer saludarlos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar, el obispo de la diócesis de San Francisco, Monseñor Sergio Buenanueva, comunicó el regreso de las celebraciones litúrgicas a las comunidades del interior de la provincia de Córdoba. Podrán volver las celebraciones litúrgicas a nuestras comunidades aquí en el interior de la provincia de Córdoba. Los obispos de las 6 diócesis de la provincia presentamos hace algunos días un protocolo a la autoridad provincial, el COE, que después de examinarlo exhaustivamente lo ha aprobado y, como decíamos, entrará en vigencia este jueves. Lo propio hicieron las otras confesiones religiosas. Es una buena noticia, pero apela a la responsabilidad de todos porque tenemos que seguir cuidándonos. Entre otras noticias, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se solidariza con el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones, víctima de espionaje ilegal. La Comisión Ejecutiva tomó conocimiento de la causa judicial que se está desarrollando en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y en la cual se investigan delitos de espionaje ilegal contra dirigentes de distintos ámbitos, entre los cuales se halla el obispo Jorge Lugones. Queremos expresar nuestra solidaridad para con él y acompañarlo en este momento, expresó un comunicado de la Conferencia Episcopal. Cabe destacar que estas pruebas habrían sido tomadas durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de informar al director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia. Para finalizar con las noticias, según un informe presentado por la Universidad Católica Argentina, casi 4 millones de niños argentinos tuvieron problemas para alimentarse. Niños y adolescentes de entre 0 y 17 años tuvieron problemas para alimentarse en 2019, según el informe Condiciones de Vida de las Infancias Prepandemia COVID-19, presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. La cifra implica un 30,5% de personas en ese rango de edad con problemas alimentarios y constituye un incremento del 48,3% en relación con igual parámetro de 2015. El estudio también revela que la alimentación gratuita en escuelas y comedores comunitarios, almuerzos, desayunos, copas de leche y viandas tuvo un crecimiento muy significativo, dado que pasó del 34,6 al 39,2% de cobertura en ese periodo. Estimados, esta es la actualidad de la Iglesia Católica aquí en la República Argentina. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Ahora les contamos que en Estados Unidos un bebé con síndrome de Down y además con una grave condición congénita sanó por intercesión del fundador de la Orden de los Caballeros de Colón. Veamos.
Hace unos días se dio a conocer la historia del 13º hijo de la estadounidense Michelle Shackle, un bebé con síndrome de Down que antes de su nacimiento en 2015 padeció una grave condición que puso en riesgo su vida desde el útero materno, pero que gracias al milagro atribuido a la intercesión del padre Michael McGivney, fundador de la Orden de los Caballeros de Colón, fue sanado completamente. En recientes declaraciones a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, la familia Shackle de Dixon, Tennessee, contó que un día descubrió que su bebé no solo tenía síndrome de Down, sino también hidropesía fetal, una condición poco común y generalmente mortal. Por este motivo, Michelle y su esposo Daniel se encomendaron a la intercesión del padre Michael McGivney, ya que los especialistas no le dieron ninguna esperanza de vida. Para gran sorpresa de ambos padres, y aún más para sus médicos, en el siguiente ultrasonido del bebé no hubo rastro alguno de esta enfermedad. Fue en este momento en el que Michelle decidió llamar al pequeño Michael en honor al padre McGivney. En la actualidad, Michael es un niño feliz, sano y activo de 5 años, que según sus padres, aunque no es consciente todavía de las circunstancias milagrosas que rodearon su nacimiento, su vida ha fortalecido la oración y el amor en su familia, además de ser el motivo para la pronta beatificación del padre Michael McGivney. Por otro lado, les contamos que basándose en el contenido de su libro El Gran Tesoro, Catequesis sobre la Misa para Niños de Primera Comunión, el sacerdote argentino Leandro Bonín viene compartiendo una catequesis virtual dividida en capítulos para que los niños aprendan todo sobre el misterio de la Eucaristía. Para conversar más sobre esta interesante iniciativa está conectado con nosotros el Padre Bonín, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola Silvia, hola a todos, un gusto saludarlos. Padre, cuéntenos por favor qué lo llevó a realizar las catequesis para niños de manera virtual y cómo ha sido recibida. Bueno, hace 2 años yo publiqué el libro al que hacías mención, en el cual trato de bajar todo lo que es el contenido de la catequesis litúrgica de la Iglesia a un lenguaje adecuado a los niños. Me pareció un momento oportuno para hacerlo, esta cuarentena que todavía en muchos países estamos viviendo y que no permite a los niños acercarse a tener los encuentros de catequesis presenciales, de modo que se han ido multiplicando los recursos formativos, pero probablemente no se hayan realizado tantos destinados a los niños. Por eso creía que era un buen momento como una herramienta que pueda ser útil para las familias cristianas o para los catequistas que quisieran aprovechar este tiempo a profundizar en el misterio para que cuando volvamos a las celebraciones las puedan vivir de un modo más intenso. Y Padre, ¿nos podría comentar brevemente algunos de los temas que ha abordado y de los que hablará en estos próximos videos de catequesis? Bueno, el libro tiene la estructura de la misa. Sin embargo, hay un capítulo que es como la preparación a la misa. ¿Por qué tengo que ir a misa y cómo me preparo desde lo físico y desde lo espiritual? Después vamos siguiendo los ritos introductorios, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos conclusivos. Y por ahí la característica que tiene este libro, yo tengo otro libro publicado para adultos que se llama 7 canastas, adultos y jóvenes, donde hay una catequesis litúrgica, pero aquí yo trato de tomar conexión con intereses de los niños. Cada capítulo trata de abordar un tema de la liturgia de la misa, pero partiendo de una experiencia que tienen ellos, una experiencia de la amistad, una experiencia de la escuela, una experiencia del contacto con los medios de comunicación, alguna vivencia que compartimos todos, por ejemplo, tener hambre, ¿no? Todo niño sabe lo que significa tener hambre y pedirle a su mamá que le dé de comer. Bueno, también nosotros en misa le decimos a Dios nuestro papá, tenemos hambre, danos el pan de cada día. Y así trato de conectar experiencias vitales de ellos con el contenido litúrgico. Padre, ¿y qué mensaje puede darles a los padres de familia en este tiempo de pandemia, sobre todo en la formación espiritual de sus hijos? Bueno, que el rol de ustedes como papás es indispensable e insustituible.
y que sobre todo lo van transmitiendo con su propio ejemplo. Yo creo que para un niño en este tiempo que comparten más con sus papás es muy elocuente y tiene un impacto y deja una huella muy profunda ver a un papá o una mamá rezar por la noche o antes de comer. Algunas familias han incorporado nuevamente el rosario en familia, que para muchos se había perdido. Este clima espiritual, algunas familias lo lograron y lo valoran mucho. En algunos casos, al principio les fue muy bien y ahora les está costando. Entonces, mi consejo es que hagan lo posible para que mientras estemos en esta situación, no decaiga ese fervor espiritual y que por otro lado, le pidan al Señor que cuando volvamos a las actividades habituales, no perdamos lo que hemos conquistado en este tiempo. Finalmente, padre, para aquellos padres de familia interesados en que sus hijos vean sus catequesis, ¿dónde lo pueden ver? Las catequesis han sido publicadas en mi canal de YouTube, algunas van a ser publicadas en estos días siguientes. El libro también se puede adquirir en formato digital en el exterior y en formato físico en la Argentina. Padre Leandro Bonín, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias y que Dios los bendiga y bendiga a todas las familias. Gracias nuevamente, Padre Bonín. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.